Uno de los mayores inconvenientes que tiene el flash es la dureza de su luz. Esto hace que se produzcan desagradables brillos en las superficies de los objetos que fotografiamos. En los rostros de las personas que retratamos, por ejemplo, estos reflejos son muy evidentes, sobre todo en las partes de la cara menos carnosas como los pómulos, la frente o el tabique nasal, y le confieren un aspecto muy poco natural a nuestras fotografías. Los fabricantes lo saben, y la mayoría de ellos dotan a los flashes de un pequeño difusor para tratar de suavizar esta luz. Sin embargo, esto no es suficiente. Los fotógrafos hemos aprendido a solucionar este problema en el estudio con pantallas que difuminan la luz, pero fuera de él no resultan muy prácticas. Con la técnica del flash rebotado podremos evitar este problema en más de una ocasión. Lo primero de todo pondremos nuestro flash en manual, que es el tipo de flash más recomendado para hacer esta técnica. Una vez encendido el generador y con los ajustes para este tipo de flash ya realizados, dirigiremos la antorcha no hacia el sujeto como se hace normalmente, sino hacia el techo. Pues lo que vamos a tratar de hacer es que el primer destello del flash, el más agresivo, vaya al mencionado techo para que así la luz, una vez rebotada, llegue mucho más suavizada. A la hora de ajustar el diafragma habrá que tener un especial cuidado. Lo buscaremos teniendo en cuenta la distancia que recorre la luz, que ahora en vez de ir directa al objeto, sube al techo para luego bajar, recorriendo de esta forma más metros. En nuestro caso, aunque nos hallamos a unos 2 metros del sujeto, la luz recorrerá aproximadamente 3,5 metros o su equivalente en pies. El diafragma que ajustaremos entonces será en relación a esa distancia y no a la otra. Los flashes modernos, cuando levantamos el reflector, eliminan automáticamente la información en metros o pies, por lo que el diafragma lo buscaremos antes de hacer esta operación. Para hacer flash rebotado, lo mejor es emplear un fotómetro de mano que mida la luz de flash, es decir, un flashímetro. Con él obtendremos los valores exactos de exposición sin necesidad de aventurarnos en cálculos. Si no disponemos de uno, no hay que desanimarse. Con un poco de práctica se consiguen también muy buenos resultados. Además, si tenemos cámara digital, una vez realizada la fotografía, podremos comprobar qué tal nos ha quedado y si no es de nuestro agrado, variar el diafragma en una nueva toma. La técnica del flash rebotado es ideal si te gustan las luces suaves a la hora de iluminar los motivos. Si la realizamos en interiores es preferible que el techo sea blanco y a la vez uniforme, lo mismo que la pared, si decidimos rebotar sobre esta. Para poder hacerlo necesitamos un flash cuyo cabezal pueda girar o si no desplazarlo del eje de la cámara. Este tipo de iluminación produce otro efecto añadido aparte del de suavizar la luz, y es conveniente colocar un reflector o cartulina blanca al otro lado del objeto para rebajar, si así se desea, el contraste lumínico que se va a crear. Ese mismo reflector nos va a facilitar realizar esta técnica en exteriores o en lugares donde no dispongamos de un techo blanco. Una precaución: tanto si decidimos rebotar al techo como a la pared, deberemos tener mucho cuidado con el ángulo de orientación de la antorcha. Si lo colocamos para que el haz de luz golpee justo por encima del objeto, la luz caerá más atrás de él y no lo iluminará. Deberemos tener en cuenta el ángulo de toma de la luz al rebotar y orientar la antorcha teniendo en cuenta este factor. Haciendo que el haz de luz golpee antes de la posición del motivo, no tendremos problemas. Como os hemos dicho anteriormente, esta técnica también evitará esas molestas sombras que proyecta el flash. Observa estas dos fotografías. En la primera el flash va directo sin rebotar, las sombras del fondo son muy evidentes. En la segunda, en cambio, aplicamos la técnica del flash de rebote y las sombras han desaparecido. Estamos sin duda ante una de las técnicas más interesantes del flash, que de nuevo nos van a ayudar a entender lo importante que es saber manejar este aparato en fotografía. El flash de relleno se utiliza principalmente en dos tipos de situaciones muy concretas. Cuando tenemos un objeto o persona a contraluz, es decir, de espaldas a la fuente de luz, o cuando el sujeto, al no estar de espaldas, está recibiendo luz, la cual puede ser muy tenue y se desea rellenar, o muy dura y las sombras que produce se desean suavizar. Vamos con el primer caso.
En este tipo de situaciones, el contraste que se crea entre el sujeto y el fondo resulta insalvable para la película o el CCD digital, que no pueden registrar correctamente ambos elementos a la vez. Si medimos al objeto, este quedará perfecto, pero perderemos el fondo. Si en cambio medimos al fondo y aplicamos la medición a toda la escena, quedará un bonito efecto de silueteado sobre el objeto. Esta es la técnica más utilizada cuando se fotografían objetos a contraluz sin flash. Los mejores momentos para realizarla son los días soleados, cuando el contraste entre el sol y la sombra es muy fuerte, o en los atardeceres de estos mismos días, o cualquier situación en la que se produzca un fuerte contraste de luz entre el sujeto y el fondo. Como veis, los resultados suelen ser espectaculares. Pero si lo que queremos es exponer bien tanto el primer plano como el fondo, no nos quedará más remedio que utilizar la técnica del flash de relleno. Si el día está soleado, es muy conveniente colocar a las personas en la sombra. Esto permite un respiro a la persona que se va a fotografiar mientras nosotros realizamos los ajustes necesarios. La forma más sencilla de hacer flash de relleno es utilizando un flash TTL. Pondremos la cámara en programa, encenderemos el generador y tras vigilar el intervalo de distancias donde debe estar la persona, solo nos queda encuadrar la escena, enfocar y disparar la foto. La cámara y el flash se encargarán de hacer todo por nosotros. Sin embargo, este sistema no siempre es el más recomendable, pues en condiciones de mucho contraste, sol del mediodía por ejemplo, suele dejar los fondos quemados, mientras que en días nublados estos pueden aparecer algo subexpuestos. En otras condiciones de luz más normales, los resultados en cambio son muy satisfactorios. No obstante, un filtro gris graduado nos ayudará a evitar sobreexponer los fondos con este tipo de flash. Sin embargo, si tenemos un poco de práctica, lo mejor es hacer esta técnica con flash manual o con flash manual con automatismos. Atención, aquí sí que tendremos en cuenta el fotómetro de nuestra cámara, pues además de lo que ilumina el flash, nos interesará también lo que ilumine la luz ambiente, es decir, nuestro fondo. Lo primero de todo, compondremos nuestra fotografía, buscando el fondo que más nos interese. Una vez hecho esto, pondremos nuestra cámara en manual y colocaremos la velocidad de sincronización. Desestimando a la persona, mediremos exclusivamente la luz del fondo elegido, ajustando la exposición por el diafragma, no por la velocidad. De esta forma tendremos los valores adecuados para que nuestro fondo quede perfecto de luz. Una vez hecho esto, encenderemos nuestro flash. En la pantalla aparecerá el diafragma que habíamos colocado al medir nuestro fondo. Si no es así, lo buscaremos nosotros. También aparecerá una distancia en metros o pies, que no es otra cosa que la distancia a la que tenemos que situarnos de la persona a fotografiar. Si lo hicimos con flash manual, aparecerá una única distancia. Y si lo hicimos con flash manual con automatismos, más recomendable, aparecerá un intervalo donde colocar a la persona. Ahí lo tienes, observa la persona y el fondo. Ambos están bien de luz. Si te quieres aproximar más a la persona, cierra un punto el diafragma y la distancia se reducirá. Pero ojo, no olvides abrir otro punto por la velocidad, pues si no el fondo de la foto te quedará oscuro. Si tienes un flash que te permite ajustar la potencia, esta operación te será más sencilla. Según varíes esta, te irán apareciendo las distancias a las que colocarte de la persona. Como el diafragma no cambia, no tendrás que compensar la exposición por la velocidad. Por último, otra cosa importante que debéis saber. El flash tiene que estar ahí, pero no se tiene que notar. Hay que tratar de evitar fotos de este tipo que hacen muy evidente su presencia y le confieren a la imagen un aspecto artificial. Una vez colocados a la distancia que nos manda el flash, reduciremos su potencia si éste nos lo permite, o si no, cerraremos 1 o 2 puntos el diafragma de la cámara. Al hacer esta operación, en nuestro flash es posible que aparezcan nuevas distancias, sin embargo, nosotros no nos moveremos de la posición inicial, el resultado será otro. Vamos con el otro caso donde aplicaremos también la técnica del flash de relleno. En un día nublado, la luz puede ser excesivamente suave para el rostro. La daremos mayor vivacidad rellenándola con un poquito de flash.
Si lo haces con flash manual o con flash manual con automatismos, una vez colocada la velocidad de sincronización y ajustado el diafragma en base a la distancia que nos vamos a situar de la persona, haremos la foto. Si resulta un poco artificial, reduciremos de nuevo la potencia de nuestro flash o bien cerraremos un punto el diafragma. Pero cuidado, una vez más, no olvides abrir un punto por la velocidad, pues si no, subexpondrás el fondo. Mira ahora tras compensar la velocidad. Ella bien y el fondo bien. Observemos las fotografías. La foto sin flash no ilumina convenientemente el rostro, lo muestra muy apagado. La foto con flash lo reaviva en exceso. En la foto con flash compensada, el rostro aparece bien iluminado y mucho más natural. Si trabajamos con flash TTL, actuaremos de esta forma también. Algunos de estos flashes permiten reducir la exposición con los EVs, valores de exposición. Cada EV que reduzcas en tu flash es como reducir un punto en la exposición, pero se reduce la potencia del flash, por lo que no hay que compensar por la velocidad. Con el flash TTL también podemos suavizar las sombras que caen sobre un objeto o una persona en un día soleado. Pero aquí hay que tener cuidado en una cosa. La luz del flash se impone a todo tipo de luz, sin embargo a la luz solar se suma, creando ligeras sobreexposiciones en la imagen. Para evitar esto, una vez colocada la velocidad de sincronización o menor y situados entre las distancias que manda el flash, antes de disparar reduciremos directamente un poco la potencia de este, tal y como hemos aprendido. Esta técnica la podemos hacer también con flash manual. Tienes que saber que la velocidad de obturación no afecta a la luz de flash, es con el diafragma únicamente con el que se regula este tipo de luz. Mira si nuestra secuencia de fotos, tiramos la primera con flash a la velocidad de sincronización. Y en las siguientes mantenemos el diafragma y la distancia, pero vamos colocando velocidades más lentas. Sin embargo, la escena se va aclarando según variamos la velocidad. Una vez cojas práctica con tu flash, entenderás cómo no solo en exteriores, sino prácticamente en cualquier lugar, es muy interesante compensar la exposición tal y como te hemos mostrado. En muchos modelos de cámaras, el flash retráctil que incorporan permite también compensar la exposición. Estos flashes pueden sacarnos en más de una ocasión de un apuro siempre y cuando el sujeto esté cercano, sobre unos 3 metros como ya os comentamos en su día. Son ideales también para fotografiar a niños, pues su potencia no es muy grande y por lo tanto apenas les molesta. Veamos estas fotografías. En la primera se utilizó el flash de la cámara sin compensar. La presencia de este tipo de luz es muy evidente. Hay zonas blanquecinas y los colores están un poco diluidos. En estas otras, sin embargo, se compensó el flash, subexponiéndolo punto y medio. El resultado es mucho más natural y además los colores están más contrastados. Incluso en algunas podríamos llegar a dudar si se hicieron con flash. Eso es lo interesante de compensar el flash. Nos beneficiamos de esta fantástica luz, pero de tal forma que parezca natural. Para acabar, de la misma forma que compensábamos la exposición cuando predominaba el blanco en nuestra foto, lo deberemos hacer cuando tengamos una situación similar y trabajemos con flash. De esta forma aumentaremos la potencia de nuestro flash o sobreexpondremos esta luz por medio de los EVs. Las diferencias entre una foto y otra se apreciarán enseguida.